Muchachos, la semana pasada comenzamos una serie. ¿Cómo se llama la serie? ¿Saetas qué? Dígale al que está al lado, ¿qué saeta encendida? Pudimos descubrir que una saeta es una flecha. En el original, saeta se escribe saguita, que es flecha. Y pudimos ver todo el proceso de formación de una saeta, que es una flecha, y verlo paralelamente cómo Dios trabaja con nosotros y cómo crean una flecha. Primero seleccionan el material y luego le dan forma. Y eso es lo mismo que Dios hace con usted y conmigo. La palabra dice que muchos son los llamados y pocos los. ¿Dónde están los escogidos que lo digan? Muchos son los llamados y pocos los. Y el Señor trabaja de igual forma. Él nos selecciona y luego le da forma a nuestra vida. Lo número 2 que vimos es que para que una flecha o una saeta sea efectiva, tienen que afilar la punta. Si no tiene filo, no va a tener la efectividad que se necesita. Y lo paralelo que lo vimos con la palabra de Dios es que Dios afina y afila nuestra fe y el conocimiento que nosotros tenemos de la palabra de Dios. ¿Para qué? Para ser cristianos, jóvenes cristianos efectivos. ¿Dónde están los jóvenes cristianos efectivos? Aquí. Lo número 3 que vimos es que una flecha y una saeta, Mipri, para tener estabilidad y que funcione de la forma correcta, hace mucho tiempo lo que le ponían eran unas plumas, 2 plumas para que tuviesen y volaran correctamente. Y esas 2 plumas estuvimos hablando que es la obediencia y la guía del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para tener la estabilidad correcta como hijos de Dios. Lo cuarto que vimos es que cuando la flecha está terminada, el guerrero la prueba. La empieza a probar en el blanco, en el campo también, para ver si funciona para ir a la guerra. Y eso es lo que Dios hace con nosotros. Él prueba nuestro carácter para ver si nos puede confiar lo que nos quiere confiar conforme al propósito de Él. Así Dios probó el carácter de José. Y leíamos el versículo del Salmo 125, que Dios probó el carácter de José. Y luego de probar el carácter y de ser aprobado por Dios, ¿qué sucedió? Dios cumplió sus sueños. Llegó a ser el segundo al mando. Luego de ese procedimiento de formación, el guerrero toma la flecha y la mete ¿a dónde? En la aljaba. Bueno, ahí está el guerrero. Venga, dale un aplauso al guerrero, Jafet. Venga, esto no está en el plan, pero dale un aplauso. Póngase la aljaba. Venga. Usted es el elegido por el Espíritu Santo. No soy yo. Si supiera el ministerio que Dios tiene con usted. Ahí está la aljaba. Que la aljaba representa el plan de Dios. Luego de que Dios nos forma, nos mete en su aljaba. Y hablábamos la semana pasada que muchas veces estamos en un tiempo de espera, donde queremos ya ser lanzados por Dios. Y tal vez hay más saetas y nosotros vemos cómo Dios promueve a alguien más, cómo Dios le da palabra a alguien más. Y uno dice, pero yo pasé en vigilia y Dios no me da una palabra por medio del pastor o la pastora. Y están 10 aquí, usted está aquí. Aleluya, Dios. Le dan palabra a los 10, se lo brincan a usted y le dan al otro. Pero véame a mí. ¿A quién le ha pasado? ¿Sabe por qué? Porque estamos en un tiempo de espera. Pero luego de todo este procedimiento, lógicamente, llega el momento donde el guerrero va a la batalla y tiene que tomar la saeta. ¿Y sabe qué necesita para lanzar la saeta o la flecha? ¿Qué necesita? La saeta, sí.
necesita un arco. Muchas veces Dios utiliza personas que son como ese arco. Puede ser nuestro pastor, nuestra pastora, un líder, al que menos pensamos para darnos una palabra. Y luego de que ha pasado todo este procedimiento de formación, donde se tuvo que alinear, ya Dios lo toma. Patri, tráigame, sé que están todas. Un aplauso a Patri también, que Dios la va a lanzar algo grande. No estaban los planes, pero en los planes de Dios sí. Ahí está, Patri, agarre el arco como que si fuera a lanzar, deme una aquí. A lanzar esa flecha. Ahí van a poner un blanco en la pantalla. Tírelo ahí, a ver. No la tire, haga que la tire, véala allá. Digamos que ese es el blanco. El objetivo, dígale al que está al lado, Dios tiene un plan para todos, dígaselo. Ah, no, pero dígaselo al que está al lado. Dígale, Dios tiene un plan con usted. Luego de que Dios nos ha pasado por el proceso, por todo esto, igual que el guerrero cuando ha pasado ese proceso en la batalla, toma la saeta y apunte allá. ¿A qué porte, Patria? Apenas para Hollywood. Apunta el blanco. ¿Antes de qué? De lanzarnos. Y de igual forma así es el Señor con nosotros. Todos los que estamos aquí, quédese ahí, Patri, hasta las 7, no es broma. Todos nosotros tenemos un plan de parte de Dios. Hay 3 tipos de personas: los que no saben que Dios tiene un plan con ellos, los que saben que Dios tiene un plan con ellos pero no lo conocen, y los que Dios tiene un plan, los que saben que Dios tiene un plan con ellos y lo conocen. ¿Sabe por qué? Porque Dios se encarga de revelar el propósito y el plan a cada uno de nosotros. Pero como jóvenes a veces no sabemos en qué parte de este proceso estamos. Si apenas Dios está ayudándonos a ser obedientes y a dejarnos guiar por el Espíritu Santo para tener estabilidad como cristianos, como jóvenes cristianos de acá de G20, que son jóvenes obedientes y llenos del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Escuche esto: un guerrero no tira una saeta al azar. Un guerrero tiene que tener, o un arquero, no como Nava, sino un arquero que tiene aquí flechas, tiene que tener un blanco. Todo lo que le costó formar esta saeta y esta flecha, él no la va a tirar a cualquier lugar. Todo lo que Dios ha formado a Patri, Dios no la va a tirar ahí al azar. No tiene un propósito al azar. O lo que Dios ha hecho con Amanda, los procesos, las situaciones, Dios no la va a tirar al azar ni a Isaac. Dios tiene un blanco, muchachos. ¿Y qué significa ese blanco? ¿Sabe qué significa? El propósito que Dios tiene para usted, a donde Dios te quiere enviar y te quiere lanzar. Porque ninguno de ustedes está aquí al azar. Ninguno de ustedes está aquí solo porque papá y mamá tuvieron una noche de avivamiento o cuchicuchi, no. Usted está aquí porque antes de usted nacer ya Dios lo había visto. Antes de usted nacer ya Dios sabía cuál era su nombre. Ya Dios había visto a Elías en el vientre de doña Raquel antes de que él naciera, antes de que don Alvar, que está acá, y doña Raquel pensaran en Elías. Ya Dios lo había pensado más primero que ellos. Ya Dios había visto el propósito en su vida. Y así como usted, no crea que usted está en esta silla aquí por un accidente o porque un amigo lo invitó. No, Dios ya lo había visto sentado en este lugar. Porque Dios no hace nada al azar. Hay gente que dice: ay, a mí me iban a abortar. ¿Sabe por qué no lo abortaron? Porque Dios tenía un propósito con usted, que usted ni siquiera sabe lo que Él va a hacer con usted, porque Él no hace nada al azar. No hace nada por hacerlo. Vamos al versículo de Jeremías 1:5. Gracias, muchachos, un aplauso. Si gusta me deja eso por acá, ahorita los llamo otra vez. Jeremías 1:5 dice: antes que te formase en el vientre, te conocí, y antes que nacieses,
te santifiqué y te di por profeta para las naciones. ¿Sabe qué estaba haciendo Dios, Isaac? Le estaba revelando su plan a Jeremías. Dios le estaba revelando a Jeremías hacia donde lo quería lanzar, cuál era el blanco que Dios tenía con él. Antes de Jeremías nacer, ya Dios sabía que iba a ser un profeta, pero él no se veía así. Hay muchas flechas que cuando fueron formadas todavía quedaron un poquito dobladitas, y el arquero de igual forma tiene que trabajar en ellas. Ahora voy con esto: de qué manera Dios nos muestra su propósito, o cómo nos lanza a ese propósito. Por medio, el guerrero lo envía por medio de un diga arco, si me gusta, despiertos. Y Dios utiliza gente que es como un arco para enviarnos a su propósito. En lo que usted menos piensa, Dios viene con una palabra profética por medio de alguien, por medio del pastor William, por medio de algún servidor o líder de acá, de la iglesia, por medio de una visión, por medio de la voz del Espíritu Santo, por medio de un sueño. Dios te revela cuál es el blanco hacia el cual Él te quiere enviar. Lo que pasa es que a veces nos sucede igual que Jeremías, que él no sabía que tenía un plan, que Dios tenía un plan de parte de él. Y eso es lo que Dios hace con cada uno de nosotros. Él viene a alinearnos. Escuche esto: debemos alinear nuestra vida con la voluntad de Dios para alcanzar el blanco correcto. ¿Usted sabe qué tuvo que hacer Jeremías? Jeremías tuvo que alinearse a la voluntad de Dios. Y a todos como jóvenes nos sucede eso, que tenemos que alinearnos a la voluntad de Dios. Y tal vez alguien dice: uy, viera yo cómo me santifico. Porque a veces nosotros conectamos alinearnos a la voluntad de Dios solo con la santidad. Pero no es solo con la santidad, sino también cómo yo me estoy viendo. Porque Dios lo está viendo a usted de una forma, pero a veces nosotros nos estamos viendo desalineados conforme a la voluntad que Él tiene para nosotros. Le voy a hacer una pregunta a usted que está allá en su casa y usted acá. ¿Cómo se ve usted de acuerdo a lo que Dios tiene para su vida? Hay gente que se ve descalificada por lo que otros dijeron de usted. Hay gente que se ve sin fuerza, sin propósito, sin sentido. ¿Y sabe cómo Dios cambia eso en nuestra vida? ¿Y cómo Él alinea eso en nuestra vida? Con momentos sobrenaturales. Porque a veces Dios nos envía un profeta y dice: así te dice el Señor, tú vas a ser un gran predicador, tú vas a ser un gran empresario que va a sostener la iglesia, que va a financiar adoradores con un disco. ¿Cuántos dicen amén? A alguien Dios los va a financiar, alguno de aquí. Y a veces no creemos esa palabra. Y escuche esto: Dios trae momentos sobrenaturales en nuestra vida que nos alinean a la voluntad de Dios. Jeremías tuvo que vivir un momento sobrenatural con el Señor para que el Señor pudiera alinearlo a la voluntad de Él. Vea lo que dice Jeremías 1 del 6 al 10. Oh Señor soberano, respondí, no puedo hablar por ti. Oiga, soy demasiado joven. ¿Qué le dijo el Señor al principio? Yo te he escogido como mi profeta. Dios lo veía como un profeta. ¿Qué es un profeta? Alguien que habla de parte de otro, de parte de Dios. Soy demasiado joven. No diga, le respondió Dios, soy demasiado joven. Me contestó el Señor. ¿Qué estaba haciendo el Señor? Alineando a Jeremías. Porque debes ir donde quiera que te mande y decir todo lo que te diga. No le tengas miedo a la gente, porque estaré contigo y te protegeré. Yo, el Señor, he hablado. Luego el Señor extendió su mano, tocó mi boca y dijo: mira, he puesto mis palabras en tu boca.
Hoy te doy autoridad para que hagas frente a naciones y reinos. A algunos deberás desarraigar, derribar, destruir y derrocar, y a otros deberás edificar y plantar. Escuche esto. Muchas veces Dios viene de igual forma a nuestra vida y en un mover sobrenatural, sea aquí en una celebración como lo que sucedió ahorita, que el Espíritu Santo se derramó. ¿Cuántos saben que fue así? ¿Cuántos le dan un aplauso al Espíritu Santo? Y le dicen: Espíritu Santo, no te muevas, quédese aquí. Quédese aquí, no se mueva, por favor. Dígale al Espíritu Santo: no se mueva, quédese aquí. Y en esos momentos sobrenaturales aquí en esta celebración, los viernes, los domingos, en un campamento. ¿Cuántos han sido tocados por Dios en un campamento? O aquí en un Peniel, en una celebración de viernes, Pastora Kimi, sábado, domingo. Dios viene y nos toca y nos cambia la manera de vernos. Nos transforma, nos habla de algo que nosotros no nos imaginábamos. Nos habla de un llamado que nosotros no nos imaginábamos. Nos habla de cosas que nosotros no pensábamos, igual que Jeremías. Que iba a pensar Jeremías que iba a ser un profeta de Dios, que iba a hablarle, escuche, al rey de ese momento, de esa ciudad, a las autoridades más importantes y decirles: así dice el Señor, vuelvan a las primeras sendas, que volvieran al primer amor. Y él le decía: Señor, yo soy un niño. ¿Por qué? Porque él no se veía con esa capacidad. No se distraigan con eso. Así como usted escucha que están trabajando ahí, así está trabajando Dios en nuestro interior. Así nos está alineando. Y Dios tiene que venir en un momento sobrenatural y decirle: yo he puesto mis palabras en tu boca. ¿Por qué? Porque él no se veía así. Y muchas veces Dios tiene que venir a alinearnos a su voluntad, porque nosotros mismos nos autodescalificamos por cosas que la gente ha dicho de nosotros, por situaciones que vivimos en nuestra niñez, porque mamá o papá en algún momento, porque no son perfectos, nos dijeron: usted es un inútil, usted es una inútil. O la profesora en algún momento nos ofendió. Entonces, una saeta que no está bien alineada no puede ser arrojada o lanzada al blanco, porque se desvía y no llega al blanco. Escuche esto. Muchas veces nos hemos sentido estancados. Qué raro, yo oro, busco a Dios, pero es porque el Señor nos está alineando a la voluntad de Él. Porque Dios sabe por qué todavía no puede darte las naciones, aunque pronto lo va a hacer. Porque todavía no estás alineado a la voluntad de Él. Porque a veces nos ha enseñado: sea humilde, y entonces nos cuesta creérnosla, de que Él nos va a usar para impactar a los jóvenes de nuestro barrio, a los jóvenes de acá de San José. ¿Cuántos dicen amén? Usted sabe que me ministró Dios en el corazón esta semana. Dios me retó y le envié un audio a la pastora Kimi y se lo dije, lo hablé con Miguelito en la radio. Escuchen, muchachos, escuche, Cristel, que está aquí. Dios me está alineando, nos está alineando, Pastor Jairo, usted que es un loco en la fe, y Patri. Dios nos está alineando, muchachos, a la voluntad de Él, para lanzarnos a lo que nosotros no nos imaginamos, a lo que Él quiere hacer con nosotros como generación en este país. Y Dios me ministraba en el corazón, Kiki, y me decía: David, ustedes no son una red de jóvenes, no quiero que nadie me malinterprete, de una iglesita. Ustedes son una red de jóvenes de San José completo y de Costa Rica. ¿Sabe por qué? Porque estamos en una iglesia de país. En una iglesia de país. Lo que Dios está haciendo con el pastor William, la pastora Ciani, con los pastores de esta casa, no es algo ahí pequeño, no. Dios nos está alineando, muchachos, así como Jeremías. Jeremías, tú eres mi profeta y yo he puesto mis palabras en tu boca. Se veía como un niño y el Padre Todopoderoso iba a hablar a través de él, y él no se veía así.
Y Amandita y Dios me decía, ustedes son una red juvenil de país, no de una iglesita ahí adentro. David, los estoy alineando a mi voluntad para que marquen la juventud de Costa Rica. Muchachos, yo no puedo solo, ni con los líderes ni con los pastores, los necesitamos a ustedes, porque G20 no soy yo, no es el liderazgo. Usted, acuérdese, usted no es parte de G20, usted es G20. Usted es G20, usted es G20, usted es G20, usted es G20, usted no es parte, usted es G20. La red juvenil de pasión es usted. Usted tiene el ADN de esta casa, que es marcar a otros jóvenes. Pero Dios nos tiene que alinear. Más que venir aquí solo un sábado. ¿Sabe qué está haciendo Dios con usted ahí? Lo está formando para un nuevo tiempo, muchachos. Los años se pasan rápido y el avivamiento lo va a provocar usted. Usted. Uno decide, ¿sabe qué decide uno? Uno decide si es un espectador. Este es el año de nuestra mayor. Y yo sé que Dios está formando algo lindo. Dios nos está alineando. Yo soy el primero que me está alineando. No crea que yo lo tengo ahí solo para los cultos de los sábados o las celebraciones de los sábados. No, ustedes van a impactar este país. Y para eso, ¿qué tenemos que hacer? Creer lo que Dios nos está diciendo. Y ustedes son parte, muchachos. Ustedes son como Jeremías. Escuche esto. ¿Cuál es el propósito más importante que tenemos en esta vida? Alguien que me lo diga. Amén. Eso es parte. Alguien que me diga, al final le regalo una saeta. Que nunca se le olvide que Dios lo va a lanzar al propósito. Hablar la palabra de Dios. Cuando venía en el carro, Dios me habló esto por medio de Nati. Y me exhortó y me dijo, no es broma. Me dijo, mi amor, ¿sabe cuál es el propósito más grande? Y sentí que Dios me lo habló por medio de mi esposa. Me dijo, el propósito más grande donde Dios nos quiere lanzar es la eternidad. Aquí Dios lo va a prosperar y lo va a bendecir a usted sobrenaturalmente. Voy a repetirlo. Aquí Dios lo va a bendecir sobrenaturalmente. Y ya lo hizo. Ya usted tiene la bendición de Dios. Pero Dios nos está formando para lanzarnos a la eternidad, para ir a pasar una eternidad con Él. Y así como hoy adoraron riquísimo, así ir a adorarlo a Él por la eternidad. Doña Maylin, allá por la eternidad. Esta presencia que usted sintió aquí es allá por la eternidad. Allá no hay dolor, allá no hay suegra. No es broma. Es broma, yo a mi suegra la amo mucho, mandita, tranquila. Allá, ¿sabe qué no hay? Allá no hay enfermedad, no hay tristeza, no hay deudas, no hay preocupación, no hay Facebook. Bueno, eso creo yo, que no hay Facebook allá arriba. Al rato es diferente. ¿Qué significa Facebook? Bueno, es otra cosa después. Pero esa es la mayor eternidad donde Dios nos quiere enviar. ¿Y sabe qué dice la palabra? Que Él está formando su iglesia. ¿Sabe quién es la novia de Cristo? Usted y yo. Algún día sonará la trompeta y nos vamos a ir a una eternidad con Él. Eso será entre muchos años, es la voluntad de Dios, ¿verdad? Aunque hay otros que Dios los llama antes. Pero nunca se le olvide que un 29 de marzo Dios le habló, nos habló y nos dijo: el propósito más importante que tengo con ustedes es la eternidad. Y el único que nos da el boleto para ir a la eternidad, ¿cómo se llama? Jesús. No hay ningún otro invento. Ese es un propósito importante. El propósito número uno al blanco que Dios quiere lanzarnos es lo que Él nos trajo a hacer en esta tierra. Algunos son profetas, otros projetas, no es broma. Algunos profetas, otros inventores. No. Ya padre, perdón, no quiero decir. Algunos salmistas, otros maestros, otros empresarios, porque dice que somos reyes, sí. Algunos son para ministrar acá en el altar, otros son para ser reyes allá afuera y ser empresarios que marquen, diputados, presidentes, porque así como José, Dios va a levantar muchos José. Hay muchos de ustedes que están aquí que Dios los va a poner en el gobierno a marcar una diferencia. Sí, porque a veces se nos olvida que Dios no puede
pensamos que Dios no nos puede usar para marcar, Pablito, allá el gobierno, que se levante gente íntegra a marcar esta nación, a romper leyes que no son correctas o códigos que meten en la escuela que no son correctos, pero Dios necesita gente con carácter e íntegra. Y Dios, mire, los va a lanzar a ese lugar. Acuérdense de esto, muchachos. Yo no sé para quién es esta palabra, pero hay alguien que Dios lo va a usar allá como un José, que Dios va a poner gracia en su vida delante de todas esas personas, y autoridad y respeto. Escuche, el propósito que Dios nos envió a hacer acá, Él nos apunta. Recuerdo hace muchos años, no me gusta hablar de mí, pero estaba orando y Dios me dijo: yo te he ungido como pastor, y yo me asusté, porque yo lo que quería era jugar fútbol en Inglaterra. Claro, no tengo el porte, pero antes sí, ¿eh? Puro CR7. Y Dios me dijo: no, yo tengo un propósito diferente contigo. Dios me apuntó: a esto naciste, para marcar vidas con mi palabra. Cuando me dijo: yo te ungido como pastor, yo le dije: confírmemelo en mi mente, y me lo confirmó con el pastor William. Me dio una palabra: así te dice el Señor. Hace muchos años, yo ni me acordaba. Igual Dios va a traer una palabra sobre usted por medio de un profeta, de un pastor, en algún lugar donde usted vaya, y te va a decir: esto es lo que tengo para ti. Dios te apunta al llamado, al propósito que tiene contigo. Y por más que usted quiera huir, cuando ya está en el arco, Dios nada más lo lanza. Cuando usted se da cuenta, Dios puso una gracia especial en su vida y le abre puertas. El propósito más importante de la eternidad. Pero hay un mensaje que Dios me regaló. Nunca he hablado de esta mujer, nunca. Pero uno tiene que expandirse y hablar algo nuevo. Dicen que durante el reinado del rey Asuero, la reina Basti fue destituida del trono porque no quiso obedecer al rey. El rey le dijo que tenía que ponerse una corona y no lo obedeció. Escuche. Entonces comenzó el certamen Miss Persia, sí, puro Miss Mundo. Y había una joven llamada Esther, que ella era judía. Había sido criada por su tío Mardoqueo. Mardoqueo era de igual forma judío. Los papás de Esther habían muerto y empezó a ser formada por Mardoqueo. Ella quiso ser parte de las 127 que estaban en el certamen de belleza, a ver quién quedaba. Ella tuvo que estar 6 meses en la casa de las mujeres que tenía el rey Asuero. Escuche, en la casa de las mujeres le echaban durante 6 meses crema de mirra. O sea, no era cualquier momia, tenía que ser bonita. Le echaron crema de mirra y durante otros 6 meses la prepararon en valores, la reforzaron. Resulta que ella no se dejó atemorizar por las otras 126 mujeres que habían ahí, y el rey la escogió a ella. Resulta que Amán, uno de los generales más importantes del rey, a él le gustaba que todo el mundo se inclinara delante de él, y Mardoqueo no lo hizo. Y entonces se dio cuenta que Mardoqueo era judío y se fue donde el rey y lo convenció para que firmara un edicto y lo enviara a las 127 provincias que él gobernaba, de que el día 13 de un mes, no recuerdo el mes, iban a eliminar a todos los judíos en forma de venganza, porque Mardoqueo no había querido inclinarse ante él. Resulta que Mardoqueo corre y le dice a Esther: Esther, ayúdanos. Escuche esto, ese es el otro propósito que Dios tiene para nosotros, que Dios puso en mi corazón. Esther, ayúdanos. Amán ha levantado un decreto por medio del rey, lo convenció, para que todos los judíos sean decapitados. Esther, y tú eres judía, tú ahora que eres la nueva reina, tú puedes convencerlo. Pero usted sabe qué tenía que hacer Esther. Esther tenía que arriesgar su vida. Esa mujer tenía que arriesgar su vida. ¿Sabe por qué? Porque aún ella siendo la reina,
No podía presentarse delante del rey cuando el rey no la llamaba. El rey tenía un báculo de oro y cuando alguien se presentaba, si él no bajaba ese báculo, esa persona moría, la mandaban a matar. Cuando Esther se presenta, el rey inclina el báculo y le da la bienvenida y le dice: ¿qué quieres? Seguramente era muy hermosa, así como mi esposa. Y le dijo: pídeme la mitad del reino y te lo daré. Y ella le dijo: rey, solo quiero hacer una fiesta. Gracias. 2 celebraciones, 2 fiestas, donde estés tú y Amán. En la segunda le dijo: rey, es que Amán quiere matar a los judíos y yo soy judía. Y también quiere vengarse de mi tío Mardoqueo. Ya le cuenta todo y el rey vuelve a ver a Amán. Y Amán había preparado una horca de 22 metros para deshacerse de Mardoqueo en su casa. Y el rey dijo: esa horca que preparó Amán, ahí mismo él va a morir. Y ahí murió él. Pero ¿qué necesitó? ¿Qué necesitaron los judíos en ese momento? Alguien que abriera la boca. Escuche esto. Esther le dice: rey, ahora permítenos hacer un edicto donde corran todas las provincias y que digan que los judíos ya no van a morir y que todo el que lo quiera atacar, los judíos puedan defenderse. El rey le dijo: claro, hazlo. Y el rey cambió y le dio vuelta a todo. ¿Pero por qué? Porque hubo una mujer que le creyó. Y escuche esto. Esther 4:14, nunca se olvide de esto. Esto es lo que el Señor nos quiere regalar. Mardoqueo le dijo: si te quedas callada ahora, la ayuda y la liberación para los judíos vendrán de otro lugar, pero tú y la familia de tu papá morirán. Y quién sabe, escuche esto, quizás tú fuiste designada como reina para un momento como este. ¿Qué significa para un momento como este? La frase para un tiempo como este refleja el entendimiento de Esther de que su posición y circunstancia no eran coincidencia, sino parte de un plan mayor. A pesar del riesgo, ella decidió actuar con valentía y fe, salvando así al pueblo judío. ¿Qué entendió Esther, muchachos? Que Dios la había lanzado para un tiempo como ese, como este. Y hoy, ¿qué es lo que yo quiero hablarle? ¿Cuál es el otro propósito importante? Cómo Dios te va a usar la eternidad. Y que yo quiero, que hoy Dios habló muy fuerte en mi corazón. Busqué otros personajes para evadir esta. ¿Por qué? Porque tenía que investigar un montón de cosas. Pero Dios me dijo: es Esther. Porque hay muchos jóvenes ahí que yo les voy a confirmar que es un tiempo como este en el que yo los he escogido, que no están aquí de casualidad. En este tiempo, muchachos, Dios los escogió a ustedes para que sean la generación de este tiempo que no se calla, para, así como Esther, que llevó salvación, llevar salvación a todos los lugares, llevar salvación al colegio, porque cuando usted se presente delante de otros y abra su boca, hay muchos jóvenes que en estos días han muerto en los bares, en las noches, en las fiestas, en asaltos. Pero cuando hay alguien que entiende, que tiene el corazón como Esther y que dice: para este tiempo es que yo nací, este es el tiempo donde Dios me lanzó, este es el tiempo, comienzan a abrir la boca y llevar salvación, llevar el mensaje. Usted sabe que ahora los judíos celebran una fiesta que se llama la fiesta de Purim, que es celebrando ese momento, y siempre lo celebran. ¿Y sabe qué tipifica esto? Lo que Jesús hizo por usted y por mí. Él sabía que que Dios lo había lanzado para que viniera a la cruz a cumplir su propósito. Y hoy sé que hay varios jóvenes aquí y allá en su casa que se han hecho muchas preguntas. Muchachos, yo sé. Yo recuerdo cuando tenía 16 años todo lo que yo me preguntaba.
Dios, tendré propósito. Dios, ¿será que un día me vas a usar? Dios, ¿será que algún día llegaré a tener novia y esposa? Porque me sentía sin propósito, muchachos. Me sentía fuera del plan. Yo sentía que Dios tenía un plan para todo menos para mí. Hasta que un día Dios me dijo: David, yo te traje para este tiempo. No es tu plan, es mi plan. Y hoy hay personas acá, jóvenes aquí, que hoy Dios les dice: es para este tiempo que han nacido. Es para este tiempo que yo te he traído. Y así, escuche esto, así como Dios llama a Jeremías y lo alinea para lanzarlo en el blanco, para que él viera lo que Dios había puesto en su vida, así Dios está, escuche, en esta noche, ya tarde noche, alineando su corazón y su espíritu ahí donde usted está sentado. Muchachos, esto es más que una celebración, es el Espíritu Santo alineando sus vidas. Hay muchos aquí que tienen un llamado. Hace unos días Dios me dio una palabra para Jordan. Póngase de pie, Jorditan. Y Dios me dijo, hace unos domingos de estos, me dijo: ¿sabes por qué él ríe tanto? Porque en su niñez y en su juventud lloró mucho. Usted, Jorditan, pasó muchos tiempos de tristeza, de dolor, de angustia, sin propósito. Se sintió, y por eso usted ahora celebra cada segundo. Y Dios me decía: este es el tiempo que yo lo he traído a él. Muchos lo han menospreciado, pero es que usted no lo escogió el hombre, Jorditan, te escogió Dios. Y Dios me decía: o sea, véalo como se ríe. Es porque lloró mucho y ese gozo yo se lo he dado. Yo se lo he dado. Así que sepa, Jordan, que usted está en los planes de Dios y que Dios te va a levantar con un ministerio tan grande. Allá en Limón se darán cuenta de lo que Dios está haciendo en tu vida, y muchos llegarán a Cristo por lo que Él está haciendo en su vida. Hay más todavía, acuérdese, no soy yo, no tenía en mi mente esto, pero Dios te va a honrar por lo que tú has hecho para Él, aún en lo secreto. Dios te va a honrar, Él te escogió, y ese gozo Él se lo dio a usted. Por todo el dolor que tenía, Él le dio doble porción. Por la vergüenza que quisieron traer, Él te da doble bendición, doble honra a ti. Dios, no nadie más. Dios te da doble honra, Jordan. Hoy Él te lo habla, que te da doble honra. Yo no sé ni qué significa, pero Dios te da doble honra y te bendice. No dejes de humillarte delante de Dios. No te distraigas con nada más. Solo sepa que usted ha nacido para este tiempo, para marcar muchas personas. Póngase de pie. Escuche esto: somos la generación que Dios llamó en este tiempo. Si nos callamos, muchos morirán. El mayor propósito que Dios tiene para nosotros es la eternidad. Pero aquí en la tierra también Dios te va a revelar un propósito de por qué te llamó. Y también hoy Dios nos dice como generación: este es el tiempo por el cual yo los he llamado. Este es el tiempo ahora. Abran la boca ahora. Y todos aquellos que saben que han nacido para este tiempo, quiero invitarlo que corra a este altar, porque Dios hoy está alineando cosas en su alma y en su corazón. Identidad. A veces usted se ha sentido descalificado y le ha dicho como el Jeremías: Señor, soy un niño. Y el Señor te dice: hoy pongo mis palabras en tu boca. O a veces como Esther, te ha dado miedo dar el paso, pero Mardoqueo le dijo: Esther, tú has nacido en un tiempo como este. En un tiempo como este. Ha sido